Un millonario acostumbrado a que todos lo respeten entra en su coche, y la primera frase que escucha es de una niña pequeña mirándolo a los ojos y diciéndole que se calle. Pero cuando supo por qué, no volvió a ser el mismo. Era una tarde de lluvia ligera en la ciudad. David Ríos, un CEO reconocido por sus negocios y por su carácter duro, salía de una reunión que había durado horas. Se sentó en el asiento trasero de su coche, listo para revisar su teléfono y dar órdenes por llamada. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una voz pequeña y firme interrumpió el silencio. Una niña, de no más de 7 años, con piel oscura y mirada intensa, lo miró fijamente y dijo: «Ancálate». David se quedó helado. Nadie le hablaba así a nadie en David. No era un hombre que se dejara sorprender fácilmente. Desde joven, había aprendido que el control lo era todo. En sus negocios, cada reunión, cada contrato y cada minuto de su tiempo estaba perfectamente planificado. Su chofer Ernesto lo sabía mejor que nadie en el coche. De David, no había espacio para imprevistos, mucho menos para desconocidos. Sin embargo, aquella tarde, la rutina impecable se rompió en pedazos. La niña estaba ahí, sentada con las piernas encogidas y el cabello húmedo pegado a su frente. No parpadea mucho, como si temiera perder de vista algo importante. Y junto a ella, aquel niño pequeño envuelto en una manta raída, respirando con un sonido débil que a David le provocaba una incomodidad extraña en el pecho. Era como si cada inhalación del pequeño fuera un recordatorio de que algo estaba muy mal. «¿Qué significa esto, Ernesto?», dijo David, intentando mantener la calma, aunque su tono sonaba como una orden disfrazada de pregunta. Ernesto apretó las manos en el volante. «Señor, estaban bajo la lluvia, en una esquina, sin nadie». El niño temblaba tanto que pensé que no lo lograría si los dejaba ahí. No podía mirar a otro lado. David cerró los ojos un instante, conteniendo un suspiro. No le gustaban los dramas ajenos. En su mundo, los problemas se resolvían con dinero, abogados o contactos, no con sentimientos. Pero algo en esa escena se clavaba bajo su piel como una espina invisible. Miró a la niña. «¿Dónde están tus padres?», preguntó. Ella no respondió. Solo apretó un poco más al niño contra sí y volvió a decir con voz baja, pero firme: «Cállate, Anel está durmiendo». David tragó saliva. No estaba acostumbrado a que lo mandaran callar, y menos una niña que apenas alcanzaba a tocar el suelo con los pies. Pero tampoco estaba acostumbrado a que alguien lo mirara así, sin miedo a su dinero, a su reputación o a su autoridad. En ese instante, algo empezó a incomodar más que el atrevimiento de la niña: el estado del pequeño. La fiebre parecía alta, su piel estaba caliente y sus labios un poco pálidos. David sintió que si no hacían algo rápido, la situación podría empeorar. «¿Necesitan un hospital?», preguntó, esta vez con menos dureza. La niña apretó los labios, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. «¿No? ¿No vamos al hospital?». Su tono tenía una mezcla de miedo y determinación que dejó a David sin palabras. Esa negativa encendió una alerta en su mente. ¿Por qué 2 niños, claramente en apuros, recibieron ayuda médica? ¿Qué podría ser tan grave como para preferir arriesgarse en la calle? El coche avanzaba lentamente por la avenida mojada, y David sentía que cada segundo que pasaba lo empujaba más dentro de un problema que no había pedido. Sin embargo, una parte de él, esa que había aprendido a negociar en los peores contextos, sabía que había algo importante detrás. Del silencio de la niña, algo que explicaría no solo su rechazo a hablar, sino también esa orden tan inusual que lo había dejado congelado al entrar en el coche. Lo que David aún no sabía era que esta no era una simple historia de 2 niños perdidos. Era una historia de huida, de miedo y de una verdad que, si salía a la luz, no solo cambiaría la vida de esos pequeños, también pondría a prueba todo lo que él creía sobre sí mismo. Y aunque todavía no lo admitía, ya estaba demasiado involucrado como para darse la vuelta. El silencio dentro del coche se hizo tan espeso que David podía escuchar el roce de su propio abrigo contra el asiento cada vez que respiraba. Miró por la ventana, intentando concentrarse en cualquier otra cosa, pero sus ojos volvían una y otra vez a la niña y al niño. Había algo en la manera en que ella lo sostenía. No era solo protección, era un acto de desesperación, como si soltarlo significaba perderlo para siempre. «Ernesto, gira a la derecha. Hay una clínica privada a 3 calles», dijo al fin. La niña reaccionó como si le hubieran pinchado con un cuchillo invisible. «No», gritó, y su voz rebotó en las paredes del coche. «No vamos ahí»,
David frunció el ceño. Escucha, pequeña, él necesita un médico está enfermo. No lo entiendes, dijo ella, bajando la voz, pero sin perder firmeza. Si vamos, nos van a encontrar. Esa frase quedó suspendida en el aire, y a David le tomó un par de segundos asimilar. ¿Quién exactamente los estaba buscando? ¿Por qué una niña tendría tanto miedo a un hospital? La lógica le decía que ahí estaría a salvo, pero la mirada de ella transmitía otra cosa. Un peligro invisible que no tenía que ver con fiebre ni medicinas. Decidió cambiar de estrategia. Está bien, no iremos al hospital, pero al menos dime tu nombre. Ella dudó. Luego murmuró, Aisa y él. Malikan David repitió esos nombres en su mente. No eran comunes en su entorno. No parecían inventados. Ese detalle le dio la primera pista a Naisa y Molik. No eran niños callejeros al azar. Había una historia detrás. Y no era pequeña. Ernesto siguió conduciendo y David, contra todo instinto empresarial de no involucrarse en problemas ajenos, sacó su teléfono. Marcó a una de sus asistentes. Consígueme información sobre 2 menores llamados Aisa y Malik, y hazlo rápido. Mientras esperaba respuesta, trató de conversar con ella, pero cada intento chocaba contra un muro invisible. No confiaba en él. Sin embargo, notó algo, aun cuando le ofreció una botella de agua y un sándwich que siempre llevaba para viajes largos. Ella dudó. Pero, y antes de darle un bocado, se lo dio a Molik. Él apenas abrió los ojos, murmuró algo en un idioma que David no reconoció y volvió a quedarse dormido. La llamada de su asistente llegó 20 minutos después y lo que escuchó lo dejó sin aire. No había registros de ellos en las bases locales, ningún acta escolar, ninguna entrada hospitalaria, nada. Era como si no existieran oficialmente. ¿Qué significa eso?, preguntó David, hablando más para sí mismo que para su asistente. Ernesto lo miró por el retrovisor. Podría significar que son refugiados. En la palabra golpeó a David como un ladrillo. Refugee. Recordó breves titulares que había visto en las noticias, pero nunca había prestado atención. Ese mundo de huida, fronteras y miedo siempre le había parecido lejano, algo que sucedía a otros. Pero ahora estaba sentado a menos de 1 metro de 2 de esos otros, y uno de ellos acababa de decirle que si iban a un hospital, los encontrarán. David sintió un nudo en la garganta. Aisha, ¿quién los está buscando? Ella lo miró fijamente, como si estuviera midiendo el valor de cada palabra. Finalmente susurró, hombres malos, gente que nos hizo daño, y si saben dónde estamos, harán lo mismo otra vez. No dijo más, pero no necesitaba hacerlo. El temblor en su voz y la forma en que sus manos se aferraban a Molik eran suficientes para entender que aquello no era una exageración infantil. Era una amenaza real. Esa revelación lo puso en una encrucijada. Podía hacer lo que siempre había hecho, dejar que otros resolvieran problemas. Dar dinero, llamar a una ONG y olvidarse. O podía involucrarse de verdad. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, David tomó una decisión que, hasta unas horas antes, le habría parecido ridícula. Los llevaría a su apartamento. Al menos por esa noche, Ernesto lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba, pero no dijo nada. Una vez dentro, Aisa se quedó de pie, observando todo como si intentara memorizar cada rincón. Malik fue acomodado en el sofá, envuelto en mantas limpias. David trajo un termómetro y algunas medicinas básicas. No era médico, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, David permaneció en silencio en la cocina, con una taza de café intacta frente a él. Algo en su interior le decía que la historia que acababa de comenzar no solo pondría a prueba su paciencia, sino que podría poner en riesgo su propia seguridad. Pero también, por primera vez en muchos años, sintió que estaba a punto de hacer algo que no tenía precio. Lo que aún no sabía era que la verdad sobre Isa y Molik no solo era más oscura de lo que imaginaba, sino que estaba conectada a un secreto que involucra a personas muy poderosas, algunas de las cuales él conocía, y esa conexión saldría a la luz mucho antes de lo que pensaba. El amanecer llegó gris y silencioso, pero en el apartamento de David, la calma era solo aparente. Había pasado la noche entera repasando cada palabra de Aisa, cada gesto, cada silencio cargado de significado. Había intentado dormir en el sillón, pero cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Molik ardiendo de fiebre, y la de Aisa, despierta, sentada en el suelo junto al sofá,
como si velar su sueño fuera su única misión en el mundo. A las 6 de la mañana, David decidió actuar. Marcó el número de un viejo contacto suyo en el Ministerio del Interior, un hombre llamado Salazar, con el que había hecho negocios hace años. No era alguien en quien confiara plenamente, pero sí alguien que sabía encontrar información. Necesito saber si hay reportes recientes sobre 2 menores, probablemente refugiados, dijo David, describiendo a Aisha y Malik con precisión. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego Salazar bajó la voz. David, si esos niños son quienes creo que son, estás metido en un lío más grande de lo que imaginas. Ese tono frío lo desconcertó. ¿Quiénes son? No puedo decirte mucho por teléfono, respondió Salazar. Pero, escucha, no hables con la policía, no los lleves a ningún lugar oficial y, sobre todo, no dejes que nadie sepa que están contigo. Antes de que David pudiera insistir, la línea se cortó. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Qué significaba eso? No tuvo tiempo de procesarlo porque, en ese mismo instante, Aisha apareció en la puerta de la cocina. Sus ojos estaban rojos, pero no por el sueño. Había estado llorando en silencio. David, ellos saben dónde estamos. El corazón de David dio un vuelco. ¿Cómo? Vi un coche anoche, estacionado abajo. El mismo coche que nos siguió desde que escapamos. Tiene las ventanas oscuras. David se asomó discretamente por la ventana y lo vio en un SUV negro, con el motor apagado, aparentemente inofensivo, pero algo en la forma en que estaba aparcado, con 2 figuras apenas visibles en el interior, le hizo entender que no era casualidad. En ese momento, el teléfono de David vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Ann, entregamos a los niños y nadie saldrá herido. ¿Tienes una hora, Ann? Sintió que el mundo se le cerraba. No era una amenaza velada. Era una cuenta regresiva. Se giró hacia Aisha. Necesito que me digas todo ahora mismo. Ella dudó, pero finalmente, como si supiera que ya no había vuelta atrás, comenzó a hablar. Contó que venían de una región devastada por un conflicto armado. Su padre había sido periodista y había recopilado pruebas contra un grupo paramilitar implicado en asesinatos y tráfico de personas. Cuando lo descubrieron, lo mataron frente a ella. Su madre había desaparecido semanas después. Antes de morir, su padre le confió una memoria USB con documentos, fotos y grabaciones. Lo último que le dijo fue: Ann, protégela con tu vida. Si llega a las manos correctas, esto puede salvar a muchos. David sintió un peso en el pecho. ¿La tienes contigo? Aisha asintió y sacó de su bolsillo un pequeño colgante metálico en forma de luna. Lo abrió y dentro había una tarjeta. Esto es lo que quieren. En ese instante, todo encajó. No buscaban solo a los niños. Buscaban silenciar una prueba que podía destruirlos. Y ahora, por ayudarles, él también estaba marcado como objetivo. El tic-tac invisible de esa hora empezó a resonar en su cabeza. Tenía 2 opciones: entregarlos y salvarse, o enfrentarse a un enemigo que, por lo que Aisha describía, no conocía límites. David no era un héroe. Nunca lo había sido. Había pasado su vida cuidando su reputación y sus negocios. Pero en ese momento miró a Malik durmiendo, ajeno al peligro, y a Aisha, que lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza, y supo que no podría traicionarlos. Cogió las llaves de su coche, abrió un cajón y sacó un viejo revólver que llevaba años sin tocar. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí una cosa: no iba a entregar a esos niños. No mientras él respirara. ¡Fuera! El SUV negro encendió las luces. El juego había comenzado. David respiró hondo, sintiendo que cada decisión de su vida lo había traído hasta ese punto. Y aunque sabía que la próxima hora podría ser la última, también sintió algo que no esperaba, una extraña calma. Porque, por primera vez en años, tenía claro que era lo correcto. Después de aquella hora de tensión que parecía no terminar nunca, David logró llevar a Aisha y Malik a un lugar seguro, lejos de miradas y vehículos sospechosos. No fue fácil. Hubo momentos en que la adrenalina lo paralizó y pensó en rendirse, en entregar la tarjeta que contenía pruebas cruciales solo para salvarse él mismo. Pero cada vez que miraba los ojos de Aisha, llenos de miedo pero también de confianza, sabía que no podía traicionarlos. Se instaló en un apartamento temporal, discretamente preparado con lo mínimo necesario para mantener a los niños protegidos y ocultos. David se convirtió en algo que nunca había sido: un guardián. Cada día revisaba el contenido de la memoria, planeaba rutas seguras y estudiaba los movimientos de quienes los buscaban. Aprendió a cocinar, a preparar medicinas básicas y a escuchar a Aisha
sin interrumpirla, porque entendió que esa niña había sobrevivido más de lo que cualquier adulto podía imaginar. Con el tiempo, la relación entre ellos cambió. No era un cariño rápido ni un romance, era un lazo profundo basado en confianza y supervivencia compartida. David comenzó a ver en Aisha y Malik algo más que niños necesitados. Eran recordatorios de que la vida podría golpearte sin aviso, pero que también podía revelar lo mejor de las personas, incluso en quienes pensabas que solo existía ambición y dureza. Isha dejó de decir cállate y comenzó a confiar en David y sus pequeñas sonrisas y gestos. De afecto fueron el premio silencioso a cada decisión que él tomó para protegerlos. Malik empezó a dormir tranquilo, ya sin miedo, abrazado a su hermana y con David vigilando cerca, dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro que se acercara. Aunque nunca podrían volver a la normalidad de antes, David entendió que eso no importaba. La verdadera riqueza no estaba en sus empresas ni en su cuenta bancaria. Estaba en la oportunidad de darles a esos niños seguridad, confianza y un futuro. Había aprendido que proteger a alguien, incluso siendo millonario, podría ser el desafío más grande y al mismo tiempo más gratificante de su vida. Y mientras miraba a Aisha y Malik jugar en silencio, David respiró hondo y comprendió algo que nunca había admitido en la vida. Por cruel que pueda ser, también puede enseñarte que la valentía y la empatía no se compran. Se construyen día a día, decisión tras decisión, incluso en los momentos más oscuros. Por primera vez, David no estaba solo, y tampoco lo estarían los niños. Lo que comenzó como un encuentro inesperado en un coche, se transformó en un vínculo que salvaría a todos demás de un peligro, pero también de la indiferencia del mundo. Y en ese silencio compartido, bajo la lluvia que había visto aquel primer día, había una paz que ningún dinero jamás podría comprar. Si esta historia te conmovió y quieres ver más relatos reales que te hagan sentir de verdad, suscríbete y activa la campanita ahora.